Bien, buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor doy en esta mañana por la bendición que el Señor me concede estar participando de este hermoso evento, de esta hermosa convención que ha producido en nosotros una alegría tremenda el llegar hasta este lugar. En algún momento lo vimos como muy difícil, pero el Señor, que es grande, el Señor, que es maravilloso, nos dio la oportunidad, nos proveyó todo para poder llegar a participar de esta hermosa convención. Nos gozaremos, ya nos hemos estado gozando, e indudablemente en lo que resta de esta convención nos gozaremos grandemente. No sé si tendré otra oportunidad, así que quiero aprovechar de entregar saludos de la iglesia en San Pedro de la Paz, donde el Señor nos tiene trabajando, un grupo de 2 hermanitos venimos desde allá, así que vamos a entregar estos saludos de iglesia allá, de nuestro pastor y de toda la congregación para ustedes, con glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, amados hermanos, primero quisiera que recordáramos el texto lema de esta convención, ¿se acuerdan? A ver, pongámonos de pie, todos de pie, y vamos a repetir el texto lema de esta convención. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, amor, espíritu, fe y pureza. Salmo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ahora más seguro y más fuerte. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Amén. Tomen así. En esta ocasión el Señor me permite conversar respecto al tema ¿quién no es nuestro enemigo? Esta presentación se enmarca dentro de el tema, digamos, o pensando en el texto lema, en la palabra espíritu. No sé ejemplo de los fieles en espíritu. Ahí va a estar centrada nuestra presentación en la ayuda del Señor. ¿Quién no es nuestro enemigo? Como introducción, quiero decir en primer lugar algo que todos nosotros conocemos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que existe un conflicto permanente entre 2 reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y es que Jehová Dios de los cielos, que es el Señor sobre todas las cosas, permite algún campo de acción al enemigo de nuestras almas. Las Escrituras nos muestran este enemigo manifestado, ciertas manifestaciones. Primero el mundo, que creo que algún hermano del grupo Esperanza, ¿no? ¿El grupo Esperanza? Nos lea Santiago 4:4. El grupo Fe. ¿Dónde está? Ahí está, nos lea 1 Pedro 5:8. Y el grupo Amor, el más lindo de todos, en el grupo nos lea Gálatas 5:17. Gálatas 5:17, el grupo Amor. 1 Pedro 5:8, el grupo Esperanza. Fe. Y el primer grupo, Santiago 4:4. Léalo en el nombre del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Amén. Ahí está entonces nuestro primer enemigo, el mundo. El demonio, 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Y por último, la carne, Gálatas 5:17. Por acá el grupo Amor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces todos entendemos esta primera parte. Señalar que existe un conflicto permanente entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. El conflicto permanente. Nunca termina. ¿Ya? Está siempre en todo el desarrollo de nuestra vida como personas, este conflicto, y lo reconocemos en la Escritura, es el conflicto desde el inicio de la creación hasta la consumación de los siglos. Y para nosotros, como creyentes, este conflicto se manifiesta con tres enemigos. Primero, el mundo, hablaba nuestro hermano Cristian, ¿cierto?, en la primera parte de la exposición de él, en toda su exposición en general, el conflicto permanente que tenemos con el mundo, ¿cierto? Si se fijó usted, el mundo con un conflicto permanente del cristiano y todo lo que eso significa. El demonio, ¿cierto?, nuestro enemigo, muchas veces le decimos el enemigo principal, el que encabeza, digo yo, esta trilogía de enemigos, ¿ya? Amén. Pensé que iba a caer el vasito ese grande que tenía el pastor. Gracias. Y finalmente la carne, ¿ya? Anoche escuchaba a nuestro pastor que decía que nuestro amado superintendente González decía que su principal enemigo se llamaba Manuel Francisco González Saldívar, la carne. La carne. De eso estaba hablando ese siervo del Señor cuando decía esa expresión. Entonces entendemos claro lo que estamos hablando. Pero el mundo, hermanos, el mundo de hoy tiene otro pensamiento. Otro pensamiento. El pensamiento del mundo de hoy es que nos llama, por ejemplo, a vencer a otros. Nos llama a competir con otros. Todos los que han estado en el colegio, en la universidad, nos enseñan allí a ser mejores que otros, a luchar y a destacar más que otros. ¿Ya? Hay un afán constante de compararnos con otros, ¿no es verdad? Sí. Compararnos. Vamos a ver la lista de las notas, ¿cierto?, del certamen, y empezamos por el más malo, ¿cierto? Normalmente el hijo de Dios no está ahí, ¿no? Está bien arriba. Entonces, empezamos por ahí y de repente miramos el nuestro, ¿cierto? Y se nos hincha el pecho aquí por arriba y decimos, gloria a Dios, ¿cierto? Como que es espiritual. Gloria a Dios porque me saqué buena nota, ¿ya? Hay siempre un afán de compararnos. Este es el pensamiento, este es la forma de pensar del mundo de hoy, ¿ya? Esto se traslada también a las iglesias, a las familias, ¿ya? En las familias hay conflictos permanentes de padres e hijos. La competencia tradicional que vemos hoy día entre los padres, que sabemos mucho menos que los hijos, ¿cierto? Los padres que están aquí pueden levantar la mano y decir que, oiga, los hijos nos dejaron por allá abajo, ¿ya? Los chicos nuestros se toman el computador, el celular, hacen maravilla en 3 segundos lo que uno hace en 1 hora, ¿ya? Hay una tremenda diferencia, ¿no es verdad? ¿Cierto? Una tremenda diferencia entre lo que los chicos saben y lo que sabemos nosotros, ¿ya? Alguien dijo que este era el siglo de las incertidumbres, en que los niños saben más que los adultos, ¿ya? En que los jóvenes saben más que los ancianos, ¿ya? Y por lo tanto hay mucha incertidumbre en ello. Pero también esto se traslada a las congregaciones. ¿Ha visto usted congregaciones con dificultades?
¿Ya? Nadie levantó la mano. En todas las congregaciones hay conflictos permanentes, dificultades, hay celos, hay envidias, ¿ya? Se envidia la posición del hermano. Oiga, el hermano es nuevo y ya lo tienen de guía, ¿ya? El hermano joven lo tienen de predicador, estos jovencitos no sé cuánto van a dar, ¿ya? Conflictos permanentes, los ancianos con los jóvenes, ¿ya? Los hombres con las mujeres. Hoy día se le da una importancia grande que la Escritura señala a la mujer, por ejemplo, y los hombres estamos ahí sentados en la banca diciendo, oiga, esto no es de Dios, esto no es de Dios, ¿ya? Entonces vivimos conflictos en las congregaciones se dividen lamentablemente, muchos rechazan al pastor, al hermano guía, al hermano jefe, aquel, este año, el jefe que nos pusieron, ¿ya? El jefe que nos pusieron, ¿ya? Tiene poca claridad este pastor. Así decía un hermano que me encontré con él, me decía, su pastor se llamaba Raúl, decía, este Raúl no tiene claridad. Mira quién puso de guía, ¿ya? Este jovencito no le va a dar. Me sacó a mí, que tenía cualquier experiencia, y puso a este cabrito de guía. No tiene claridad este Raúl. Conflictos en la congregación. Amados hermanos, pero la palabra de Dios nos señala en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, cuál es la fuente del verdadero conflicto en la iglesia. ¿Quién es nuestro enemigo? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por favor, repita conmigo la primera parte del versículo que está en negrita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bendito el nombre del Señor. Amén. Esa parte es importante tenerla clara, ¿ya? El conflicto entonces, ¿cierto? No está en el hermanito aquel problema que llegó a la congregación, porque realmente hay hermanos problemas en las congregaciones. ¿O no, mi pastor? Oye la cabeza en Sacramento. No, a lo mejor no. Pero de repente hay hermanos problemas en las congregaciones. Entonces decimos nosotros lo que hay que hacer es tomar este elemento malo que está aquí y excomulgarlo. Démosles la pena del infierno a este hermanito porque no merece ser hijo de Dios. ¿Será eso lo que el Señor nos dice? Nos dice que nuestro principal enemigo no es el hermanito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay alguien detrás de ese conflicto. Esa es la mirada que el Señor quiere que tengamos. Hay alguien detrás de ese conflicto. Hay alguien interesado en dividir la congregación, hay alguien interesado en dividir la familia, hay alguien interesado en dividirnos como grupo en la congregación, ¿ya? El grupo de jóvenes, el grupo de señoritas, ¿ya? Hay alguien interesado detrás de ello. ¿Ya? No tenemos lucha contra carne y sangre. Ya se me secó la boca. Entonces lo primero que vamos a mirar, ¿ya? El llamado de esta presentación será a no equivocar el camino, ¿ya? A colaborar con las personas. Todos merecemos una oportunidad, aún el hermanito problema. Un día en una reunión con mi pastor me dijo, mire, hermano, este hermanito nadie lo quiere. ¿Ya? Se lo mandaron para allá, no, dijo el día. Y este para acá tampoco, así que se lo va a mandar a usted. Ya, por rebote llegó allá. Entonces yo dije, ¿y qué vamos a hacer con este hermanito? ¿Ya? Había dado problemas, hasta mi pastor le había dado problemas. Entonces dije yo, vamos a orar al Señor y lo vamos a integrar a este hermanito. Vamos a decirle que es un hijo de Dios. Y que aunque haya dado problemas en todas partes, el Señor lo puede usar. Amén. ¿No es verdad? Dios lo puede usar, Dios sana, dice que Él ha venido a deshacer las obras del enemigo. ¿Cierto? ¿Lo cree usted? Ha venido a deshacer las obras del enemigo. Por lo tanto, si su corazón ha estado turbado, ¿cierto? Porque los cristianos se turban, si su corazón ha estado usado por el enemigo, vamos a pedirle que el Señor haga una obra en él, ¿cierto? Y ahora sea un instrumento de justicia en la mano del Señor.
Y empezamos a orar por él y el Señor lo hizo maravillosamente. Después el Señor lo trasladó a otra congregación vecina nuestra y lo lloramos cuando se fue. Lo lloramos cuando se fue, porque fue muy útil en las manos del Señor en nuestra congregación. Bendito el nombre del Señor. Entonces el llamado es a no equivocar el camino, sino a colaborar con las personas y luchar contra el verdadero enemigo. Amén. El verdadero enemigo. Así es. Entonces, quisiera, con la ayuda del Señor, ofrecerles esta mañana una mirada diferente a los conflictos. ¿Ya? Que miremos conforme a la palabra del Señor. Voy a presentar en esta ocasión dos casos que muestran que el origen del conflicto no es la carne, la sangre, no está en la persona, sino está en alguien que está interesado detrás de aquello en poner conflictos y divisiones en la congregación o en el ambiente donde se está. El primero de ellos tiene que ver con un rey, el rey Saúl. ¿Cuántos lo conocen? ¿Quién fue el rey Saúl? Primer rey de Israel. Dice la Escritura que este fue un varón elegido por Dios, ¿cierto? Dios lo eligió. ¿Ya? Si leemos la referencia ahí no la vamos a leer toda, pero si leemos 1 Samuel 9, 15 al 17, si alguien del grupo Esperanza, ¿está por ahí la Esperanza? ¿No hay esperanza? Ahí está la esperanza de nuevo, ¿o no? Ya. No hay esperanza. Ya, entonces alguien del grupo de Esperanza, que con la primera referencia solamente vamos a leer. 1 Samuel 9, 15 al 17. Y alguien del grupo templado, ¿dónde están los caballeros templados? Aquí, ¿no? ¿Están por ahí? La segunda referencia, 1 Samuel 10, 1. Vamos. Señor, En el nombre del Señor Jesús. amén. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Amén. Fue un varón elegido por Dios. Jehová Dios está diciendo, este es el varón que yo he puesto por rey. ¿Ya? Porque, ¿cierto? Dios nos ha hablado de un llamado en esta convención. Ese significa llamado. O sea, Dios escoge a los hombres. Dios lo llamó a usted. Dios me llamó a mí. Dios también llamó al rey Saúl, que fue un varón lleno del Espíritu Santo. 1 Samuel 10, el versículo 1. Pues hermanos templados. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? El versículo 5 también. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden en lugar alto, y adelante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Amén. Y luego dice la Escritura que también Saúl fue lleno del Espíritu Santo en aquella ocasión y profetizó. ¿Veo? Quedó un dicho ahí en el pueblo de Israel, Saúl también entre los profetas. No solamente era rey, sino un varón lleno del Espíritu Santo, elegido por Dios. Sin embargo, hermanos, conocemos más tarde que este varón fue atormentado por espíritus inmundos, produciéndose en él dramáticos cambios de personalidad. Dramáticos cambios de personalidad. ¿Qué grupo son ustedes? Benignidad. Bueno, léanos por favor alguien, 1 Samuel 16, 14. Dramáticos cambios de personalidad. Amados hermanos, un varón lleno del Espíritu Santo, un varón elegido por Dios, pero que fue, dice la Escritura, atormentado por espíritus inmundos.
Primera de Samuel 16:14. Dice así la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu inmundo, un espíritu malo, ¿cierto? Permitido por Dios que estuviera atormentando su vida, ¿cierto? Estoy parafraseando, dice. Entonces, ¿por qué pasó esto en este varón elegido por Dios, en este varón lleno del Espíritu Santo? ¿Qué ocurrió en él? ¿Cómo es que llega este varón a ese estado? Si usted sigue leyendo la otra referencia, tarea para la casa, la otra referencia que están allí, ¿cierto? Muestran, por ejemplo, cuando este espíritu inmundo atormentó su vida y entró en él un celo terrible, ¿ya? Contra su yerno, el futuro rey de Israel, David, y toma una lanza y la lanza. ¿Cierto? Valga la redundancia. Toma una lanza y la tira. Lo quiso matar. 2 ocasiones ocurrió lo mismo. ¿Qué estaba operando en él? ¿Qué había en él que estaba operando de esta manera? La Escritura dice, un espíritu inmundo de parte de Jehová. ¿Por qué este varón llega a este estado? Amados hermanos, porque él le abrió una tremenda puerta al enemigo. ¿Ya? Y es aquí el llamado, ¿cierto?, que nos quiere hacer el Señor en este estudio de este primer caso. Una puerta tremenda al enemigo. Y esa puerta se llamó desobediencia. Primero, por ejemplo, el primer caso que muestra la Escritura ahí, 1 de Samuel 13, 9 al 12, nos dice que Samuel le dijo al profeta, le dijo el profeta Samuel al rey que fuera a tal lugar y él iba a llegar en 7 días más y que lo esperara para ofrecer sacrificio. Pero sin embargo él, en forma alocada, se adelantó, desobedeció la orden y ofreció sacrificio a Dios. ¿Era bueno el motivo? Buenísimo, adorar a Dios. Pero desobedeció la orden de Dios. ¿Ya? Desobedeció el llamado, la atención, ¿cierto?, que le hizo el profeta Samuel. Luego lo manda en 1 Samuel 15, 1 al 35, ¿se acuerda usted el pasaje cuando Jehová Dios lo manda a través del profeta y le dice, anda y destruye este rey? ¿Qué hizo él? Perdonó la vida, perdonó lo mejor del ganado, ¿cierto? Y más encima cuando es inquirido por esa situación le echa la culpa al pueblo. El pueblo perdonó la vida del rey, ¿cierto? No dice yo lo hice. Nuevamente la desobediencia. Está abriendo una puerta al enemigo. Está a través de la desobediencia, amados hermanos, el pecado en nosotros abre puertas al enemigo. Para que el Espíritu del Señor no nos dirija, sino caigamos, como dice el apóstol Pablo, en el lazo del diablo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién devorará primero? Aquel que le abre puertas al enemigo. ¿Ya? Y que por la desobediencia o por el pecado en general le invita a que controle su vida. Entonces, cuidado, hermanos. Cuidado, ¿cierto? Por eso la palabra del Señor dice que hay una advertencia para que el que peca deliberadamente. Advertencia que el que peca deliberadamente, aquel que conscientemente, ¿cierto?, insiste en la desobediencia o insiste en el pecado, a pesar de todo lo que el Señor le da todos los días a través de su palabra, y le insiste, le llama, nos llama el Señor. ¿Se acuerda usted que el Señor todos los días nos llama por la palabra? En cada reunión que asistimos, donde quiera que estemos, el Señor nos está hablando por su palabra. Pero nosotros insistimos en pecado. Y cuando ello ocurre, abrimos una tremenda puerta al enemigo. Y somos presa fácil de este león rugente que anda buscando a quien devorar, que puede caer. El segundo caso, hermanos, que quisiera comentar está en el libro de los Hechos, el caso de Ananías
Zafira. ¿Quién eran estos varones? ¿Era un hombre o una mujer? Un matrimonio. Ya, un matrimonio. Ananías y Zafira. ¿Ya? La iglesia vivía un momento espectacular. La gloria de Dios estaba en la congregación. ¿Amén? Estaba la gloria de Dios en la congregación. Y en medio de esa gloria de Dios manifestada, hubo un gran hombre de Dios, ¿cierto? Que dice la escritura, Bernabé dice que vendió una propiedad y trajo todo lo que era, ¿cierto?, el precio de esa propiedad y lo trajo delante de los apóstoles. Imaginémonos una reunión como esta y entra el hermano José. ¿Hay algún hermano José aquí? ¿José? ¿Cuál es José? Ese hombre vive un José, a ver. ¿Acá? Ahí está el hermano José. Y entre por la puerta aquí está mi pastor aquí delante. Mi pastor tiene la oportunidad. Sabe que vendí una propiedad en $1.000 millones nada más. Y la verdad es que el Señor me ha tocado y traigo todo lo vendido aquí. ¿Cierto? Un fajo de billetes verdes, ¿cierto? O un cheque ya por $1 millón. ¿Cómo quedaríamos nosotros? La jodió, hermano José. Maravilloso. Este sí que es un hombre santo. Alabado sea el hermano José. Oiga, yo tengo una propiedad de 40 millones de pesos, así que voy a hacerlo. En realidad 40 millones de pesos no es nada, pero igual. Pero sí, 40 es mucha. La vamos a vender en 40, pero vamos a traer 20, ¿no? Entonces, esa puesta en escena que hace este varón con su esposa, ¿cierto? Porque, ¿quién no alabaría a un hermano, ¿cierto? Al hermano José que llegue con $1 millón aquí, ¿cierto? Todos quisieran tocar. La santidad, como desparramos la santidad. Oye, una maravilla, póngase de pie, oye, tremendo. Vamos a hacer como el hermano José. Pero resulta que tenían dentro de su corazón un profundo amor, bueno, este es re chico, al dinero. ¿Esto vale cuánto? Casi nada, ¿ya? No habrá alguno que esté echando esto en la ofrenda por error creyendo que son 1.000 pesos, no. $1 centavo. ¿Qué se alcanza a comprar con esto? Casi nada, ¿ya? Así que por error, ¿cierto? En paréntesis, no habrá alguno que esté echando uno de estos a la ofrenda, ¿ya? Ese paréntesis, mi pastor me recomendó eso. Entonces, Ananías y Zafira, ¿cierto? Era un matrimonio creyente, pero que sin embargo fue dominada por Satanás para hacer una puesta en escena de hipocresía, al más puro estilo de Hollywood, ¿cierto? Una puesta en escena fantástica, ¿ya? Si a Bernabé lo alabaron, a nosotros también tienen que alabarnos. Así que convinieron a hacer una puesta en escena, ¿cierto? Con engaño, con mentira. La propiedad valía $40 millones, pero nosotros vamos a decir que en realidad costó 20, a guardarnos 20, ¿cierto? Con los tiempos de vacas flacas, ¿ya? En realidad nos gusta que nos alaben, pero igual nos gusta guardarnos 20 millones de dólares. Y aparece, dice la escritura, que entra y está el apóstol Pedro allí, cuando entra, ¿cierto?, el famoso hermano, ¿cierto?, Ananías, y Pedro, con la dirección que da el Señor, lo encara. ¿Ya? Hubo allí discernimiento, ¿cierto? Conoció el Señor. ¿Conoce el Señor las cosas? Amén. ¿Cuántas veces nos ha tocado, no verdad? Que venimos pensando algo y el Señor usa al predicador y dice, el hermano, usted, dice el Señor. ¿Quién le dijo? ¿Ya? El hermano le pega el codazo a la señora, tú le estuviste diciendo, ¿ya? O mi pastor cuenta un día, dice que él estaba predicando allá en San Carlos, en el campo, cuando dice, y el hermano Juan recién botó el cigarro cuando venía para acá. Hermano Juan, justamente una cuadra antes había botado el cigarro. ¿Qué le dijo al hermano Orlando? Mi esposa tiene que haber sido. Es muy mal hablar esta mujer. Era el Señor, quien había movido todas las cosas. Amados hermanos, el Espíritu del Señor descubre. Descubre, ojalá nos descubran esta mañana. Nos descubra durante estos días, ¿cierto? Todo lo que el Señor nos va a hablar
¿cierto? Nos descubre, como nos decía nuestro pastor, corramos a los pies del Señor y confesemos nuestros pecados y hagamos, como decía nuestro hermano Cristian, un cambio, tomamos la resolución de hacer un cambio en nuestras vidas, de modo que cuando salgamos de este evento seamos personas diferentes para la gloria del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces, estos varones, o este varón entra y la puesta de la escena se le chingó la puesta de la escena, ¿cierto? La entrada, ¿cierto? Tipo Hollywood, ¿cierto? Se le acabó. El Espíritu del Señor lo descubrió y le dice, el apóstol Pedro le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Para engañar. ¿Vendiste en tanto la propiedad? Sí. Nace, como se dice. Nada. ¿Y qué vino sobre él? Se murió. Un pastor predicando una vez este mensaje dijo, ¿cuántos hipócritas hay en la congregación? Y varios levantaron la mano. Yo también, dijo. Yo creo que aquí no quedaría nadie con vida. Si el Señor aplicara, ¿cierto?, esta disciplina en la congregación, habrían varios que estaríamos muertos. Amén. ¿Ya? Señor. Bendito el nombre del Señor. Amén, Señor. Este matrimonio, un matrimonio creyente, que fue lleno su corazón de la obra de Satanás. Lo llenó, dice, las palabras que usa el apóstol Pedro allí, la Escritura dice, completar, llenar hasta arriba. ¿Ya? El corazón del creyente como asiento de las emociones, ¿cierto? Como asiento de la personalidad, la voluntad, fue lleno, llenado por Satanás para mentir, para engañar, para esta puesta en escena, para endulezca, amados hermanos. Y lo que podemos sacar como lección de este caso es que Satanás puede conseguir un control parcial del creyente. Cuando, nuevamente lo decimos, el creyente abre una puerta al enemigo a través del pecado, cualquiera que sea, en este caso la hipocresía, el engaño, la mentira. Entonces, otra vez la recomendación del Señor, cuidado con las puertas que abrimos. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que el creyente que está en Cristo es nueva criatura y que tiene la protección del Señor y el maligno no le toca. ¿Dice así la Escritura? El maligno no le toca. ¿Cuándo? Cuando se cumple la condición de estar en santidad, cuando el creyente abre su corazón a Dios, cuando el creyente está en comunión con Dios. Pero cuando le abrimos la puerta al enemigo, amados hermanos, cuando por el pecado abrimos la puerta al enemigo, lo estamos invitando a que controle nuestra vida, a que dirija nuestros pasos. Y en realidad no somos instrumentos de Dios, sino instrumentos del enemigo. Instrumentos del enemigo. No tocara de preocupación alguna. ¿Será así? Pero no se preocupe, porque la sangre del Cordero de Dios nos lava y nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre del Señor. Vamos a continuación a aplicar un poco esta enseñanza y vamos a ver cómo enfrentamos al enemigo. ¿Cierto? Los soldados que van a la guerra se preparan. Aquí tenemos a nosotros San Pedro, una hermana que es profesional del ejército de Chile. No está acá, salió. ¿Ya? Pero su preparación, ¿cierto? Le indica que está ella preparada, el Estado de Chile ha hecho un esfuerzo en prepararla para la guerra. El cristiano, el Hijo de Dios también, como guerrero, debe prepararse para enfrentar al enemigo. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Primero, ¿cierto? Ahí está nuestra imagen como soldado. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, amén. La primera
primera acción del cristiano para resistir al enemigo, para enfrentar de una manera eficaz al enemigo, debe ser someterse. ¿Conoce esa acción? ¿No es difícil? Muy difícil. Yo he escuchado una expresión, ¿cierto? Los hermanos más antiguos nos pueden decir si es verdad o no, o nuestros amados pastores. Alguno que dice, es que yo sirvo a Dios y no al hombre. ¿Escuchado usted esa expresión? Yo sirvo a Dios. Así que a mi pastor no, que hombre. A mi guía no, tampoco. ¿Cierto? Bueno, mi jefe de grupo. Yo sirvo a Dios. ¿Ya? La Escritura nos dice que debemos someternos pues a Dios. El que quiere enfrentar eficazmente al enemigo debe someterse. Indica sumisión, ¿cierto? Indica doblar la cerviz, ¿ya? Y decir, Señor, hágase tu voluntad en mí. Someterse a la vida. Y luego resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa acción de sometimiento a la palabra de Dios, a la acción del Espíritu Santo del Señor en mi vida, me va a permitir resistir al enemigo. Póngase de pie y muéstrame una acción o una forma de resistir. ¿Ya? ¿Cómo usted resiste? A ver, póngase de pie este grupo de aquí adelante. A ver. ¿Cómo resiste usted? A ver. ¿Cómo se pone para resistir? Ya, ahí está. Perdón, hágalo todo igual. Ahí ve, la acción de resistir. ¿Qué me van a hablar? Póngale ahí. Eso, pues, suéltense un poco. Ya, ¿cómo es? Bueno, ¿no entienden? Resiste usted, ¿eh? ¿Cómo resiste? ¿Cómo se pone usted a resistir? Un poquito más arriba nada más. ¿Ya? ¿Y usted a ver? ¿Cómo es? Ahí. Bien, muy bien. ¿Ya? Eso es resistir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Hay que esperar. ¿Cierto? Hay algunos que salen a cazar al diablo. No es la acción. ¿Ya? Hay algunos que cazan demonios. No es la acción de la iglesia del Señor. La iglesia espera confiada en Dios. ¿Ya? Confiada en Dios. ¿Ya? Y si el enemigo nos ataca, claro, ¿ya? Ahí estaremos dispuestos a la guerra, preparados, en santidad, dispuestos a enfrentar. Pero no vamos buscando demonios por todos lados. Venga la iglesia, aquí, liberamos demonios, venga nomás. No, esperamos en el Señor. Si se manifiesta la acción del enemigo, vamos, en el nombre del Señor. Dios hace maravillas, libera al enemigo, o a la persona del enemigo, amados hermanos, y es libre por el poder de Dios. ¿Ya? No somos casa de demonios. ¿Ya? Hay algunas personas por ahí que inventan esas. ¿Ya? No somos casa de demonios. Nosotros resistimos, esperamos en el nombre de Jesús. Segunda cosa importante para enfrentar al enemigo, está escrito ahí en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. En esta convención tenemos la bendición de tener aquí un hermano muy especial. Está el hermano Jesús. ¿Cómo se ve usted, hermano Jesús? Él es de la iglesia Laja, se llama Jesús. Está con nosotros el Señor. Pero póngase bien, léanos el versículo que está ahí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Amén. ¿Cuál es el mensaje? No al pecado. Nuestro mensaje es el mensaje de la palabra del Señor, que no reine el pecado en nuestras vidas, sino ofrendemos nuestra vida a Dios. Ojalá que al término de esta convención todos hayamos ofrendado nuestra vida al Señor. Nos va a hablar el Señor de ofrendar nuestras profesiones al Señor, nuestra vida entera al Señor. ¿Ya? Nos hablaba el Señor de aquello ayer a través de su palabra. ¿Ya? Nos decía el Señor, nos invitaba a entregar nuestra vida al Señor. Entonces el joven cristiano, el hermano voluntario, la hermana orca, todos debemos entregar nuestra vida a Dios y que no reine el pecado en nuestras vidas. ¿Ya?
Algunos hermanos, ¿cierto?, equivocadamente presentan su vida al enemigo, ¿ya? Y dicen después, no sé cómo caí. De repente me encontré en medio del pecado, ¿ya? Como si fuera un acto así maravilloso, de película. El pastor sabe que de repente me encontré en medio del pecado, ¿ya? Amados hermanos, el Hijo de Dios, en un acto consciente, con la ayuda de Dios, en oración y ayuno, ¿cierto?, debe presentar su vida al Señor y decir, Señor, mi problema es este, Señor. Mi problema es que soy tentado en esta área de la vida. Así soy yo, Señor. Esa es la verdad, ¿ya? No hay oración mejor que la oración sincera a Dios, en que nos presentamos tal cual, ¿cierto? De repente yo escucho la oración, Señor, mira, te doy gracias porque soy un buen creyente. La oración del fariseo aquel, ¿ya? ¿Ya? O algunos le ordenan al Señor, Señor, anda allá, anda acá. Señor, o algunos instruyen al Señor en la oración. Señor, tu palabra dice, ¿ya? Y le enseñan al Señor los versículos bíblicos, ¿ya? Como si el Señor no supiera la Biblia, ¿ya? La oración debe ser un acto sincero de confesión al Señor. Señor, mira, yo me llamo Moisés y mi problema es este, Señor. Ayúdame, presento mi vida como instrumento de justicia y no como instrumento de pecado. Yo quiero que no reine el pecado en mí, sino que tú reines en mí. Quiero ser un instrumento en tus manos para gloria tuya. ¿Quieres ser instrumento en la mano del Señor? Amén. Queremos ser instrumento en la mano del Señor. Que los pastores después den testimonio en nuestras congregaciones y digan, oiga, esta juventud que fue a la convención ha vuelto y es una excelente juventud que ha ofrendado su vida a Dios. Son obedientes, son respetuosos, están al lado mío, ¿cierto? Mi pastor mande, donde usted me envíe, yo voy. ¿Ya? Porque cuando el Señor bendice a las congregaciones, ¿sabe lo que pasa? Nos convertimos en señores de la obra, vamos a entregar, y pastor, vengo a entregar el diezmo. ¿Ya? Y pastor, ¿cuánto quiere? ¿Ya? ¿Cierto? Nos ha bendecido el Señor, y vamos el domingo, nos sentamos, nos falta ponernos tienda encima nomás, ¿cierto? Mi pastor, aquí está. ¿Ya? El Señor quiere obreros en las manos del Señor, bendecidos por Dios, pero obreros que estén dispuestos a toda buena obra, a toda buena obra, a toda buena obra, bendito el nombre del Señor. Que si nos mandan a hacer los baños, no, yo soy profesional, soy médico, ¿ya? Soy conductor de la Universidad de Río, la mejor del país en Chile, la mejor, ¿ya? No puedo meter las manos al cuinario. ¿Ya? ¿Cierto? Se me encrespan las manos después los hermanos. No pueden meter la mano. Amados hermanos, instrumentos en las manos del Señor, aptos para toda buena obra. Que no reine el pecado en nuestras vidas, ¿ya? Que no venga el pecado de la soberbia, ¿ya? Cuando se vuelven soberbios, cuando se vuelven, ¿cierto?, orgullosos, ¿ya? Y dicen, ahora soy lo mejor de la congregación. Gracias a mí la iglesia es bendecida. ¿Has escuchado esa expresión? Gracias a mí esta congregación es ahora bendecida. Cuando en realidad Dios nos bendijo. Dice la Escritura que nos sacó de allá del polvo, ¿ya? Y nos acordemos de dónde nos sacó el Señor, de la pobreza en que vivíamos, ya de las restricciones en que vivíamos, cuando había pancito medio duro para comer. Que nos acordemos de aquello, de allá nos levantó el Señor. Él nos bendijo a nosotros, no nosotros a Dios. No nosotros bendecimos a la congregación, no bendecimos a nuestros pastores. Él nos bendice, amados hermanos. Y somos instrumentos en las manos del Señor por su sola misericordia. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, sigamos. Un área importante de la lucha del creyente es el pensamiento. El pensamiento. ¿Ya? Lo que pensamos, lo que decimos, lo que traemos a la mente. Dice la Escritura en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pregunta,
de certamen. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué traemos a nuestra mente? ¿Qué traemos en nuestra mente? Ahí hay un campo de batalla tremendo. La carne, ¿cierto?, aunque envejezca, todavía está vivita y coleante. Mi pastor pasó por una enfermedad recientemente, un cáncer tremendo. Y cuando el Señor lo llevó a la cama, ¿cierto?, en medio de la enfermedad, él dice que en ese proceso clamaba al Señor, siendo él un siervo del Señor, decía: destruye mi carne, Señor. Quita estos pensamientos inmundos. Un varón de 80 años de edad, siervo del Señor, y clamando de esa manera, ¿qué me queda para mí? Así es, Señor. ¿Qué queda para mí? ¿Qué queda para usted? ¿Cierto? Tenemos luchas. ¿Dónde se manifiesta? En la mente, hermanos, ahí donde ataca el enemigo, ahí donde llega primero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ocupar la mente en lo santo, lo digno, lo agradable. ¿Cuánto tiempo leemos la Escritura? Yo sé bueno, los números son encuesta de los hermanos en clase joven, ya. Dígame, ¿cuánto tiempo debe estar la Escritura? ¿En la semana? ¿O diariamente? ¿Un capítulo diario? ¿Un libro diario? ¿Un medio capítulo diario? ¿Un versículo diario? Nada. Adivine cuál ganó. Sí. Entonces, ¿en qué ocupamos nuestra mente? ¿Cuál es nuestro pensar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ya? Hay algunas enseñanzas en los colegios de hoy, en nuestro país. Un día llegó mi niña, en medio, tengo, con la gracia del Señor y de mi esposa, 3 hijos, ella los tiene, tuvo. Entonces, un día llegó Abigail del medio y nos dijo, sabe que pasó algo en el colegio. Pasaron los niños y la profesora dijo que teníamos que ponernos en un círculo, tomarse de la mano, poner la mente en blanco. ¿No? Esto está muy cómodo hoy día. Poner la mente en blanco y pedir que las fuerzas vengan, ¿ya?, para que nos ayuden a ser mejores. ¿Ya? Ponga atención a lo que pasa con los niños en el colegio, hermanos. Hay que escucharlos. ¿Y qué dijiste tú? No me gustó, papá. No me gustó. No es bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que esto nunca más se realice. ¿Tú crees que Dios lo puede hacer? Le dijimos a Abigail. Amén, dijo ella. Entonces vamos a orar al Señor. Y oramos al Señor. ¿Ya? Porque la profesora dijo que todos los días iban a hacer eso. Que era una muy buena práctica. ¿Ya? Es una invitación al enemigo. Es una práctica ocultista. Aquella. La práctica ocultista. Hay que estar atento a lo que se está dando en los colegios. Y hermano, lo que nos hablaba el Señor en la anterior presentación es lo que se está dando hoy día, hermanos. Cómo el mundo nos permea en la iglesia y nos hace añicos, pedazos, hermanos, con toda su información, con toda su enseñanza. Entonces oramos al Señor y dijimos: Señor, deshace esta obra del enemigo. Que no se realice más. Que la presencia del Señor no esté llegando a ese lugar y el enemigo no triunfa en esos niños. Entonces, la próxima, un día determinado, Abigail va al colegio y cuando va a ocurrir eso, ella se pone de pie y le dice a su profesora: profesora, yo no quiero participar. ¿De dónde sacó fuerza? Una niña de... La mamá siempre sabe. 10 años. Gracias, por eso vino conmigo. Mi pastor me dijo que lleve el agua que se va a hacer feliz y dormir. Entonces se pone de pie Abigail y dice: profesora, ¿cierto?, yo no quiero hacer esto. ¿Por qué, Abigail? Porque va contra mis principios. Con seguridad. Una niña de 10 años, con las hijas del Señor que están aquí. Muy bien, Abigail. Esto no se realiza más. Bendito el nombre del Señor. La seguridad de ella permitió que esto no se realizara más.
Así que después llegó contenta del colegio, papá, el Señor nos dio un triunfo maravilloso, ahora esto se acabó. Gloria al nombre del Señor. Está muy bendecido el nombre del Señor. Amados, podemos tener victoria si nos decidimos, ¿ah? Si nos paramos con la autoridad de Dios. Entonces, cuidado con lo que pensamos. Hay que pensar en lo bueno, lo agradable, ¿ya? Si nosotros pensamos en puras cosas negativas, ¿cierto? Señor, ¿cierto? Decimos nosotros muchas veces. La congregación, ¿no? Mira el pastor, mira el guía, mira el hermano, ¿ya? Y, ¿cierto? Y seguimos pensando cosas negativas. Nunca hay nada bueno. ¿Escuchamos eso, hermanos? Que nunca hay nada bueno en la congregación. Todo malo, todo malo. El pastor para abajo. Un instrumento, dijo una vez, se paró y dijo, están todos mal aquí, del instrumento para abajo. Estaba todo mal. Entonces, muchos tienen esa mirada, ¿cierto? Todo malo, el pastor que llegó, todo malo, oiga, todo malo. Hay que pensar en lo bueno, lo agradable. ¿No es hermosa acaso la congregación que Dios le ha dado? Amén. Es hermosa la congregación. Es hermoso lo que Dios nos permite vivir. El Señor nos honra con predicar en la universidad, hermanos, con mi hermano Cristian. El Señor nos honra con servir de clase en la universidad y tenemos un puñado de fieles allí. 5 hermanitos, 6 hermanitos, 10 hermanitos. Y nosotros nos gozamos predicando el Evangelio allí porque llega la palabra de Dios a esos jóvenes. Y los jóvenes de nuestras congregaciones son afirmados por la palabra de Dios. Muchos de nuestros jóvenes han perdido la bendición allí en la universidad. El mundo los arrastra, el ambiente los arrastra, terminan siendo ahora hijos de la promesa y no creyentes. Y nuestros pastores lamentan que los jóvenes que llegan a la universidad, muchos se pierden. Pero hoy día tenemos una herramienta que nos ha dado el Señor de llegar con el Evangelio allí. Y que esos jóvenes sean afirmados sus pasos por la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y más encima nos permite predicar el Evangelio a los jóvenes que están allá, no creyentes, para que vengan a Cristo el Señor. Y hemos visto maravillas allí, el poder de Dios manifestado en las aulas de clases. Bendito el nombre del Señor. Entonces, pensando en lo bueno, lo agradable, lo que es digno, amados hermanos, ocupar nuestra mente en lo bueno, lo santo, lo agradable. Otra cosa importante, hermanos, y que hoy día en la mañana practicamos, más o menos el 50% sacó la cuenta yo. ¿O no? Más o menos 50 para abajo, ¿ya? Orando incansablemente hacemos retroceder las tinieblas. La oración ocupa un lugar muy importante en nuestra guerra espiritual. Dice la Escritura, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuándo hay que orar? A veces. Siempre. Cuando se pueda. Cuando tenga fuerza. Cuando tenga un espíritu de oración. Cuando estoy afligido, ¿cierto? Los jóvenes para el certamen ahí calientan la materia, el último día se deshacen orando la noche anterior, Señor, ayúdame. Ahí es bueno orar, ¿ya? Ahí es bueno orar. ¿Cuándo hay que orar? Siempre, en todo tiempo, pidiendo al Señor que nos cubra con su sangre, pidiendo al Señor que nos proteja de las huestes malignas que andan alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devora primero? ¿Cierto? En el campo hay algún hermano que ha sido del campo, ¿ya? ¿A quién devora primero el león? ¿Ah? Al más débil, ¿no? ¿Verdad? Al que se escapó del redil y se fue por allá, por los campos, allá, ¿cierto? Tiene un sentido de observación muy grande, ¿cierto? Y contempla el rebaño, y cuando lo ve débil, cuando ve alguno apartado, cuando ve alguno que no está en el piño, se tira a aquella. Entonces el cristiano cuando hace oración se integra al cuerpo de Cristo, se integra a la iglesia del Señor, ¿ya? Está orando, está clamando, está siendo rodeado, cubierto con la presencia del Señor. Entonces la oración es importante. Podríamos hacer una encuesta en esta mañana rápida. ¿Cuántos minutos, horas de oración hace la juventud de la iglesia? Los pastores, nuestros amados pastores, nuestros hermanos ancianos pueden tener a lo mejor un testimonio hermoso en ello. Pero la juventud, ¿cuántas horas de oración hacemos diarias?
Los que oran 5 horas, levanten la mano, diariamente. Perdón, me equivoqué. Los que hacen 10 horas, 10 horas de oración, por allá, un hermanito, ¿usted? Los que hacen 5 horas de oración, que levanten la mano. Los que hacen 3 horas de oración, hay que bajar, parece más rápido. Los que hacen 1 hora de oración diario, la juventud, 1 hora de oración diario, todos hermanitos. 1 hora diaria, 3, la hermana. ¿Ya? 1 hora de oración diaria. Los que oran media hora diaria. Los que oramos 1 minuto apurado antes de ir al trabajo. Ahí todos levantaron la mano. Al colegio, ¿ya? Levantemos todos la mano. ¿Es así o no la oración? Señor, voy apurado, espera, voy a saludar un poquito. Se inclina, Señor, ayúdame y vamos. ¿No es verdad? Nos identificamos ahí. Nos ayuda el Señor. La oración entonces ocupa un lugar muy importante. ¿Ya? Es que eso es para los ancianos. Así es para el Señor. Nosotros, seres locales, comunes y corrientes, ¿cierto? Una hora sería ya un sacrificio entero. Pero la oración, hermanos, ocupa un lugar muy importante. Si yo quiero vencer al enemigo, si yo quiero enfrentar la tentación aquella, nos va a hablar el Señor de cosas extremas en esta convención, de cosas reales que se dan en medio de la congregación, en medio de las familias, en medio de la juventud. ¿Cómo enfrento aquello? La oración ocupa un lugar muy importante. No es todo, por supuesto, pero ocupa un lugar muy importante. La oración, la iglesia que ora es la iglesia que triunfa. La iglesia que ora es la iglesia que tiene victorias, amados hermanos. La iglesia que no ora, la juventud que no ora, es presa fácil del enemigo. Presa fácil del enemigo. Entonces, la oración es muy importante en medio del conflicto espiritual. Vamos a avanzar un poquito más ahora, no sé cómo estoy de tiempo. No estoy de tiempo. 15 minutos. Ya, 15 minutos terminamos. Recordemos la palabra de Dios. La primera parte, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay que decir que nuestro enemigo no actúa solo, no hay solamente un ente espiritual, ¿cierto? Sino está acompañado de una jerarquía maligna, ¿ya? Una jerarquía maligna, o un ejército complejo de seres, ¿ya? Que en forma organizada luchan contra el pueblo del Señor. Y la Escritura señala allí, por ejemplo, principados, el título de dignatario, ¿ya? Un título del lugar donde gobierna este ser. Están también allí las potestades, poder que gobierna, que ejerce el mando. Están también los gobernadores, la persona que desempeña el mando de una provincia. Huestes espirituales de maldad, ahora ya es bien en plural, ¿ya? Estamos conociendo un poco al enemigo, ¿ya? Y me acordé aquí en el estudio, hermanos, de la palabra del Señor, de este tema, cuando el profeta Daniel se decidió orar a Dios. Y dice la Escritura en el libro de Daniel que él empezó a orar y luego de 21 días llegó la respuesta. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué se demoró 21 días la respuesta cuando Dios, cierto, tiene inmediatamente la respuesta? Porque Satanás le impedía, dice la Escritura allí, si leemos todo el pasaje, que llega un ángel de Dios y le dice, Daniel, mira, cuando tú te dispusiste a orar, la respuesta de Dios vino, pero yo cuando vine me encontré con un obstáculo. El obstáculo fue el príncipe del reino de Persia, que se opuso por 21 días, y me tuvieron que enviar a Miguel para que me ayudara en esta lucha para poder llegar con la respuesta a ti. Señor. Amados hermanos, sobre las ciudades, sobre los países, hay príncipes de las tinieblas gobernando, que se oponen a la marcha de la iglesia.
¿Por qué la evangelización no da resultado? ¿Por qué nuestras iglesias oran, claman, predican y la evangelización parece que no da resultado? Porque hay huestes espirituales de maldad que gobiernan sobre las ciudades y traen, amados hermanos, espíritus inmundos que a las personas les hacen rechazar el Evangelio. Por eso la iglesia del Señor debe vivir de rodillas, ¿ya? De rodillas, pidiendo al Señor, Señor, vence estas huestes espirituales. ¿Y tendremos victoria? La victoria de la evangelización, ¿sabe dónde está? En la rodilla. Cuando un gran hombre de Dios predicaba, dice que él predicaba en el púlpito largos sermones, pero allá abajo, en la sala de abajo, habían 100 hombres orando. ¿Sabe por qué oraban? Para que el Señor reprendiera todo espíritu de incredulidad en los oyentes y se revelara en la vida de las personas. Y estas huestes espirituales de maldad, estos gobernadores que gobiernan el reino de las tinieblas de las ciudades, huyeran, desaparecieran y viniera sobre el mundo espíritu de gracia, espíritu de bendición y creyeran a la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, la lucha nuestra es contra, amados hermanos, contra un conjunto de seres malignos, organizados para ir en contra de la iglesia del Señor, para ir en contra de los siervos del Señor, para ir en contra de cada miembro, para que caiga, en contra de toda la hermosa iglesia del Señor, de modo que retroceda el trabajo evangelístico, retroceda, amados hermanos, las congregaciones. ¿Por qué las congregaciones muchas veces se llenan de pecado? Le echamos la culpa. Es que los jóvenes que vinieron ahora, es que los hermanos allá. Amados hermanos, el enemigo ha desatado sobre las iglesias espíritus inmundos de adulterio, fornicación, amados hermanos, tremendos. Y nosotros nos peleamos entre nosotros y decimos, la hermanita joven es la culpable, el hermanito joven es el culpable. Pero hay huestes espirituales de maldad que están luchando contra nosotros y en realidad debiéramos venir a la oración. Decir, ¿cierto? Un amado pastor decía, cuando un joven entra en esta condición, yo lo primero que hago es desatar la obra del enemigo. Antes de dar algún consejo, lo digo, arrodíllese hermano, voy a desatar las obras del enemigo que han venido contra su vida, porque usted cayó en pecado no porque quiso, sino porque las huestes espirituales de maldad han venido sobre usted. Bendito el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, hay que preocuparse por el campo de acción del enemigo, por las huestes espirituales de maldad. La iglesia debe y tiene herramientas para ello. ¿Tendrá herramientas la iglesia del Señor? Tiene herramientas, ya conversamos de ellas, pero quisiera terminar mi exposición señalando algunas 4 instrucciones sencillas, en realidad 3 de ellas me voy a referir con un poquito más de profundidad. La primera está en Efesios capítulo 3, versículo 16, que dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este evento tiene ese propósito. Fortalezcas en el Señor. Aproveche cada instante, cada momento. Como decía mi hermano ayer, aprovechemos cada instante, hermanos, cada momento. Esto que vamos a vivir aquí será especial. Aprovechémoslo, ¿ya? No lo echemos al tacho de la basura. No va a ser algo igual que siempre, sino algo especial, algo valioso que nos va a dar el Señor. Por lo tanto, fortalezcámonos en el Señor. Luego dice la Escritura, el versículo 11 de Efesios 3, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Va a hablar el Señor de ese tema en profundidad en una próxima exposición. Vestidos de la armadura de Dios, ¿ya? La armadura de Dios está disponible, hay que tomarla en el nombre del Señor y vestirse de la coraza de justicia, del escudo de la fe, de la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Hay que hacer esa acción, amados hermanos, y finalmente tomar la armadura de Dios. ¿Ya? Hay algunos hermanos que han tomado sus armaduras y las han dejado olvidadas. ¿Ya? La juventud no tiene fuerza para luchar, el hermano anciano, han pasado los años y se han acabado las fuerzas. Pero el Señor durante estos días
nos haga tomar la armadura de Dios. Tomar la armadura de Dios. Para salir y luchar contra toda hueste de maldad. Y finalmente, están pues firmes. También habrá una exposición respecto a ese tema. Bien, amados hermanos, Dios nos bendiga. Todo lo dicho en esta mañana sea para la gloria del Señor. Te invito a que demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.